Es verdad que como iglesia nos estamos reuniendo cada semana, igual que todos los cristianos que lo han hecho todos los domingos desde que el Señor resucitó. Y claramente nos estamos reuniendo porque la Biblia nos está diciendo que debemos hacerlo. Si usted le prestó atención al pasaje de Hebreos que acabamos de leer, no solamente se limita a una exhortación a perseverar, pero a perseverar ¿en qué? El contexto de esta parte del libro de Hebreos está animando a la iglesia, está animando a esta iglesia universal a poder ser perseverante, no solamente en su profesión de fe, sino realmente considerar cómo entre hermanos, evidentemente en un contexto donde estaban siendo perseguidos, debían animarse unos a otros, hermanos que necesitaban entender cuál era el propósito de que se estaban reuniendo. Ahora bien, yo sé que usted entiende que el tema de la fe es importante. La fe puede resumirse en conocimiento, la fe en el sentido de la salvación. Evidentemente, esta es una parte vital en el tema de la iglesia, la fe, al igual que la obediencia. Hemos estado viéndolo desde el día uno, que realmente obedecer con la actitud correcta es una de las cosas que Hebreos dice más adelante, que tales sacrificios agradan al Señor. Ahora bien, es importante la fe, es importante la obediencia, pero también es importante que nosotros entendamos el por qué nos reunimos de manera semanal. Porque cuando usted y yo entendemos por qué nos reunimos de manera semanal, vamos a tener una práctica más sólida en nuestra vida de iglesia. Ya no solamente vamos a tener clara la teología de la iglesia, sino que ya tenemos las herramientas para vivir una vida de iglesia. Como usted es parte del cuerpo de Cristo, esto le va a ayudar un montón a hacerlo de mejor manera. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cuál es el propósito de reunirnos cada semana como iglesia? No sé si usted se ha puesto a pensar. A veces en automático, ya lo hemos hablado, podemos venir a la iglesia porque sabemos que hay culto, hay un itinerario de horarios, hay liturgia que se cumplen y de ahí nos vamos. Pero realmente, ¿cuál es el sentido exacto, específico, bíblico de por qué nosotros hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia? Entonces, otra vez, ¿cuál es el propósito de reunirnos cada semana como iglesia? Y estuvimos viendo en los estudios pasados y estábamos aprendiendo que la iglesia existe para proteger el qué y el quién del evangelio. A lo largo de las predicaciones del pastor Carlos estuvimos viendo cómo la responsabilidad también aplica para la congregación. ¿Sabe por qué es importante? Y justamente ayer lo hablábamos con una hermana, el hecho de qué interesante es que a veces a las iglesias actuales les hace falta entender que tienen una responsabilidad bíblica. Claro, usted escucha esa jerga de decir, es que el pastor, la responsabilidad es del pastor, ensalzan al pastor y el ungido es acá y el pastor general o el pastor principal o el pastor de alguna manera que lo ven como en una pirámide. Y precisamente si algo malo sucede dentro de la iglesia, la responsabilidad es solamente del pastor. Si pasa algo malo, es solamente responsabilidad del pastor. Pasa algo dentro de la iglesia, es responsabilidad del pastor. Pero la Biblia nos dice muchas veces, y es parte de lo que aprendimos en los sermones pasados, que hay un fundamento bíblico donde Cristo mismo hace responsable a la congregación de ejercer las llaves del reino, de ejercer la autoridad, de ejercer esta responsabilidad. Vimos que la membresía tenía un valor, vimos que la membresía tenía una autoridad y vimos que la membresía tiene una responsabilidad. Por lo tanto, en el diseño de la iglesia, Dios va a demandar responsabilidad tanto de los pastores como de la congregación. Eso es parte del diseño congregacional, del modelo de, de iglesia, el modelo de gobierno al que como gracia y verdad estamos aspirando. Entonces, para que usted me entienda esta idea, quiero que no pierda esta verdad. La iglesia existe para proteger el qué y el quién del evangelio. Es decir,
qué está diciendo cada persona respecto al Evangelio, si realmente lo está entendiendo, si realmente cree en Cristo y si realmente está creciendo de forma genuina en su vida cristiana. Si usted recuerda cuando estudiábamos Mateo 16, en ese famoso pasaje de la confesión de Pedro, es Jesús mismo quien está delegando esta tarea a la iglesia de velar por el qué y por el quién del evangelio. Y pareciera que cuando decimos el qué y el quién todavía no queda claro. Cuando hablamos del qué, tal vez es un poco más entendible para los que están anotando. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2 es un claro ejemplo de eso. ¿A qué se refiere con la parte del qué? ¿Cómo es que la iglesia tiene que defender el qué del evangelio? Y es precisamente segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí lo que yo quiero que subraye es lo que has oído de mí. Piense por un momento, ¿qué estaba recibiendo Timoteo de parte de Pablo? ¿Qué es lo que Timoteo escuchó de Pablo? ¿Qué has oído de mí? ¿Qué escuchó? El Evangelio. Escuchó las buenas nuevas, escuchó esa parte sólida, esa parte crucial que no debe faltar en el qué del Evangelio. Pero cuando hablamos del quién, tal vez al principio puede parecer un poco difuso o puede no ser tan claro. Porque en un inicio, si usted recuerda en Mateo 16, la autoridad que se delega para atar y desatar, que ya vimos qué significa, solo es anunciada a una persona. Mateo 16 dice, y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y así sucesivamente. Pero dos capítulos después, en Mateo 18, esa autoridad ya la pluraliza. Ya no solamente se lo está diciendo a una persona, se lo está diciendo a la iglesia cuando está hablando en un contexto de disciplina. Y todo lo que ustedes aten en el cielo va a ser atado en la tierra. Perdón, al revés. Y todo lo que ustedes aten en la tierra va a ser atado en el cielo. Entonces, para que me vaya entendiendo esta idea, Mateo 18, esta autoridad para atar y desatar, estas llaves del reino básicamente están dándole la capacidad para afirmar quién es y quién no es un creyente genuino. Présteme atención, porque cuando usted oye esto de que las llaves del reino le están dando la capacidad a la iglesia para afirmar quién es y quién no es un creyente genuino, hay que hacer una aclaración. Porque esta capacidad de ejercer esta clase de juicio es sobre la base del criterio que la palabra misma da. No es bajo el criterio humano. ¿Por qué le digo esto? Porque si bíblicamente la iglesia puede juzgar en ese sentido, la palabra misma nos da la autoridad de juzgar, de afirmar, de cuidar el qué y el quién del evangelio. Para ser más específicos, con esto básicamente podemos refutar aquella afirmación de, bueno, ¿y quiénes son ustedes para juzgar al hermano? Ese es el clásico argumento para cuando muchas veces en la iglesia se ejerce esta autoridad. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Por qué en esa iglesia son tan cuadrados? ¿Por qué en tal iglesia juzgan hacia el hermano? Pero si usted revisa, y quiero que vaya conmigo un momentito a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 nos da una luz respecto a esto. Y muchos citan justamente el versículo 1 sin tener en cuenta el contexto. Él empieza, Jesús, diciendo en el capítulo 7 de Mateo, no juzguen para que no sean juzgados. Ok, mucha gente se queda hasta ahí, pero básicamente Jesús lo que trata de decir es el hecho de que sí hay que ejercer un juicio, sí hay que ejercer un juicio, sí hay que procurar la manera de examinarnos mutuamente, examinarnos de manera individual. El creyente dentro de la iglesia está llamado a examinarse continuamente.
¿Y quiénes son ustedes para juzgar al hermano? Bueno, Mateo 7 a usted y a mí le da la sabiduría para entender que sí hay un juicio que Dios aprueba. ¿Sabe cuál es este juicio? Mire el versículo 16. Está hablando de los falsos maestros. Versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire la clase de juicio que Dios aprueba. Versículo 16. Por sus frutos los conocerán. Claramente, ¿cómo usted puede desligar la acción de juzgar a alguien para conocer el fruto de alguien? ¿Cómo usted pretende conocer el fruto de alguien si no es a través de un juicio que usted hace a alguien más basado en el criterio que la palabra le da? Sí hay un juicio que Dios aprueba. Y le doy un texto, Juan 7:24, Jesús está diciéndole, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Jesús no puede estar contradiciéndose en Mateo y después en Juan. Hay un juicio que Dios aprueba. Y es aquel que se hace con el discernimiento correcto sobre una base bíblica. Otra vez voy a insistir en esto. ¿Cuál es esa base? Que por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entonces, es interesante que en Mateo 7 viene, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con la que miden se les medirá. ¿Por qué miran la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es decir, te atreves a juzgar. O sea, el punto de esto no es que usted no juzgue, sino que usted juzgue con el criterio correcto. Porque si nadie aquí se va a juzgar, entonces de nada sirve hacer un ejercicio de defender el qué y el quién del evangelio. Si yo quiero evitarme esa parte de la iglesia, entonces no estoy cumpliendo el qué y el quién del evangelio. El punto de Mateo 7 es que el criterio con el que vamos a juzgar tiene que ser un criterio bíblico. ¿Por qué estás viendo o estás juzgando con tu criterio en base a tu expectativa, en base a lo que a vos te parece correcto y no estás viendo el criterio correcto sobre tu propia vida? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la tremenda viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Y parece una exageración, ¿verdad? Es comparar la paja en un ojo con tremendo pedazo de edificio. Pero así es el sentido que Jesús quiere darle. Y todavía le agrega un sazón muy incómodo. Hipócrita. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Saque primero la viga de su ojo y entonces, eso quiere decir que no se desliga del acto de juzgar, sino que ahora no va a juzgar con el criterio incorrecto, sino que a través de examinarse primero con el criterio correcto, puede juzgar a su hermano con la base correcta. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mire qué interesante, ¿y por qué le digo esto? ¿Por qué no podemos juzgar con otro tipo de juicio? La respuesta es sencilla, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el juicio del pecador siempre es errado. El sentido de justicia de alguien caído nunca va a ser igual al de Dios. Lo que para mí es justo, para Dios no lo es. Y lo que para Dios es justo, para mí no lo es. ¿Sabe por qué? No solamente es errado. El juicio del pecador usualmente es parcial. El juicio del pecador es hipócrita. El juicio del pecador es malintencionado. En palabras finales, el juicio del pecador es injusto. No hay un sentido tal cual de justicia. Entonces, aquí hay algo importante que quiero que veamos. Cuando entendemos esta base de juicio, entonces la autoridad de las llaves que la iglesia tiene que ejercer no tiene que ser tomado a la ligera. Pero, pero, tampoco debe ser usada de forma pasiva. Hermano, una vez más, tenemos una responsabilidad, tenemos tarea que hacer como partes del cuerpo. Somos llamados a ejercer las llaves del reino, no impulsivamente, no de manera intensa,
pero tampoco de una forma pasiva, de una forma, no sé, tal vez traduciéndolo al buen salvadoreño, de una forma alcahueta, de una forma que permite ciertas cosas. No es así la autoridad que se debe ejercer. Y otra vez, por eso es que la Biblia en muchos versículos nos llama a examinarnos continuamente. Si en verdad, como menciona el texto de Hebreos, vuelva ahí a Hebreos, si en verdad estamos manteniendo firmes la profesión. ¿Sabe cuál es otra traducción? Mantengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilar. Usted tiene que examinar, o sea, el punto de Hebreos 10, versículo 23, es que este acto, este imperativo que está haciendo el autor de Hebreos, es que usted examine si usted se está manteniendo firme, si usted está siendo cuidadoso en mantenerse firme en su confesión, en la confesión de la esperanza que dice tener. Y aquí quiero hacer otra vez este recordatorio, hermanos. Présteme atención. No se trata de que la iglesia tenga el poder y la autoridad de convertir personas. La iglesia no tiene ese poder. La iglesia no tiene la autoridad de convertir personas, mucho menos de hacer que alguien deje de ser un creyente. Pero la iglesia sí tiene la autoridad para declarar. ¿En qué sentido lo digo? Tal vez usando otras palabras, para afirmar. La iglesia tiene la autoridad para exponer, para proclamar quién se ajusta a la descripción bíblica de un creyente genuino. He ahí la diferencia. La iglesia no convierte gente, pero sí proclama, declara, expone, anuncia quién se está ajustando a la descripción que la Biblia le da. Y aquí podemos partir a muchas ramas hablando de la salvación. Sabemos que la salvación es un tema individual, pero que se muestra de maneras evidentes. Si usted ha sido salvado por el Señor, usted tiene que evidenciar los frutos de esa salvación para que la gente pueda hacer un correcto juicio de su salvación. Por sus frutos los conoceréis. Cuando usted es salvo, usted muestra frutos de esa salvación. Se muestra de formas evidentes. Y hermanos, qué mejor manera evidente que mostrarlo en comunidad. A la larga, hermanos, sabemos que Dios es el único que al final conoce realmente quiénes son los genuinamente salvos. Y otra vez, este es un sentido de alerta. Ya he escuchado este discurso, pero vale la pena decirlo de nuevo. Podemos pasar hasta el día de nuestra muerte en GIB. Podemos casarnos, podemos morir, podemos tener hijos, podemos empezar una vida y vivirla en iglesia y morir en iglesia y no ser salvos al final. ¿Qué me garantiza a mí si soy realmente salvo? Esas son cosas que usted tiene que examinarse. ¿Qué evidencia yo estoy mostrando de que tengo una salvación genuina y si realmente el Espíritu está confirmándole a mi espíritu que soy hijo de Dios? Lo vimos en los sermones pasados. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados a ejercer un oficio dentro de la iglesia. Porque acuérdense, y curiosamente en Mateo 7 también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hablando con unos hermanos, hablábamos de lo interesante que Dios diseña en su iglesia en cuanto al decir y el hacer. Porque dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, hicimos esto. Aparentemente hicimos, dijimos, pero en algún punto lo que decíamos no era congruente con lo que hacíamos. Y al final el Señor dice, bueno, apártense de mí. Yo jamás los conocí. La versión más conocida, apartados de mí, hacedores. O sea, Dios al final sabe que aunque le digan Señor, Señor, que haya una afirmación correcta, no había una práctica correcta. Apártense de mí, hacedores que hacen maldad o los que practican la maldad. Eso debe ser una advertencia para nosotros.
Examínese continuamente. Me encantan aquellos pastores que afirman que la intensidad con la que ellos predican siempre es teniendo en mente a que no den por sentado que todos ya son salvos dentro de la iglesia. Y puede parecer un poco polémico, pero en realidad es ese sentido de urgencia, de saber que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el propósito principal de que usted y yo nos reunamos cada semana? ¿Cuál es el propósito? Bueno, muchos van a poder decir, bueno, es el gran mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, básicamente con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, eso se nota cuando una iglesia está cuidando el qué y el quién del evangelio. Eso no lo vamos a negar. Pero el propósito principal no es ese amor. Claro, es importante, pero no es ese el propósito. Y hemos estado hablando en sermones anteriores de la gran comisión. Toda autoridad me es delegada en los cielos y en la tierra y por tanto vayan, hagan discípulos, dice en Mateo 28 Jesús, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Pero el propósito principal no es la gran comisión tampoco en ese sentido, del por qué nos reunimos semanalmente. Quiero que me vaya poniendo atención, porque no quiero que se malentienda esto. Es importante todo lo que hemos venido viendo. Es importante entender el gran mandamiento, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Es importante cumplir con la gran comisión, es parte de las metas de la iglesia, pero no es la razón principal por la que realmente nos reunimos cada semana. No es ese el propósito principal. Quiero recordarle justamente el primer tema que estábamos viendo al definir la iglesia, porque decíamos desde ese inicio que el propósito principal de la iglesia debe ser que debe ser una digna representante del cielo en la tierra. La iglesia debe ser una digna representante del cielo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos llama, por ejemplo, en segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 20, embajadores de Cristo. Por tanto, ustedes son embajadores de Cristo que estamos llamando a la reconciliación. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice que tenemos la ciudadanía en los cielos. Somos ciudadanos del cielo, según Filipenses 3:20. Entonces la comunidad de la iglesia debe ser una muestra de la gloria de Dios. Présteme atención con esto, porque fácilmente yo puedo malentender un concepto que ha sido bien mistificado, creo que es la expresión, un concepto que a veces muchos hermanos toman la gloria de Dios. Cuando afirmamos que la iglesia debe mostrar la gloria de Dios, no está refiriéndose, hermanos, a un éxtasis, no está refiriéndose a un mover aparentemente del Espíritu Santo con gente convulsionando, gente hablando en lenguas aparentemente, no está hablando de un soplo, de un viento sobrenatural que puede venir de repente cuando la iglesia está reunida. Cuando estamos diciendo que la iglesia debe mostrar la gloria de Dios, es importante entender en qué sentido yo menciono la palabra gloria. En muchas partes de la Biblia, la palabra gloria se expresa para definir la majestad, para definir el reflejo, para definir cómo Dios impregna de su gloria cada una de las cosas que Él hace perfectas. Toda la tierra, dice un salmo, está llena de su gloria. Y no precisamente toda la tierra está hablando en lenguas ni revolcándose. Cuando nosotros cantamos esta preciosa alabanza que se llama El Digno Dios, la cantamos y esa alabanza es una oración cantada de un anhelo. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús. Y el coro dice, muéstranos Señor esos ojos brillando como fuego. Es un anhelo correcto el que estamos pidiendo basado en esa adoración celestial futura. Pero si le pedimos al Señor que llueva fuego ahorita a través de una alabanza, no estamos haciendo nada. No estamos teniendo un correcto entendimiento de la gloria de Dios. Cuando la iglesia está llamada a mostrar esta gloria,
Cuando digo gloria, lo estoy diciendo en el sentido de reflejar la imagen de Dios, de reflejar el carácter de Dios, de reflejar lo que Dios ha dado como propósito a la iglesia. A ese tipo de gloria está llamado la iglesia a mostrar. En pocas palabras, la iglesia tiene que ser un reflejo de Cristo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo es la gloria de Dios que se mostró de forma visible al mundo, entonces la iglesia debe ser la gloria de Cristo visible para el mundo. Y ya vamos a hablar más adelantito un poco de esto, porque muchas iglesias afirman tener la gloria de Dios. Es que yo sentí un poder de la gloria de Dios a escuchar un montón de testimonios. Y la gloria de Dios vino sobre mí creyéndose el profeta Daniel. Pero no es ese el sentido de gloria que la iglesia está llamada a mostrar. Hermano, nuestro anhelo debe ser que toda la tierra vea esta gloria. ¿Sabe cómo? En los lugares donde Dios lo ha puesto. Trabajo, familia, comunidad, iglesia. De esa manera anhelamos que Cristo se vea a través de nosotros. El propósito último de cada iglesia local debería ser convertirse en una muestra de la gloria de Dios, y eso únicamente se va a lograr cuando se guarda el qué y el quién del evangelio, porque cuando nuestra mente está informada de todo esto, yo puedo ver lo importante y lo primordial que Dios debe ser para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hago yo con esa información? ¿Qué hago yo con todo esto que conozco? Porque una vez que yo veo quién es Dios, que yo conozco quién es Dios, yo debo responder a quién es Dios. ¿Cómo respondemos? Y eso es lo que, precisamente la respuesta a eso es lo que hacemos en el culto, en nuestra reunión. Eso es lo que venimos a hacer cada vez que nos reunimos. Usted responde al Señor en lo que usted está aprendiendo, lo que usted está conociendo, lo que usted ve de Dios. Cuando usted procesa toda esa información con la ayuda del Espíritu Santo, no solo es un cabezón teológico, sino que realmente procesa todo esto para que haga efecto en su vida práctica, y cada semana usted venga a darle gracias a Dios porque usted ha entendido esto y mucho más allá lo está viviendo. ¿Cuándo usted podía vivir el Evangelio como lo está viviendo hoy? Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es algo que solo Dios puede hacer, lograr que un pecador sea transformado de tal manera de que realmente cumpla el mandato de Dios practicado en su vida y que la gente lo vea. Eso solo Dios lo puede hacer. Y es ahí donde practicar el bautismo dentro de la iglesia cobra sentido, donde participar de la Santa Cena cobra sentido, donde cuando usted ve que disciplinan a un hermano en la iglesia tiene sentido, porque se está protegiendo el qué y el quién del evangelio. Por estas cuestiones es que los reformadores ahí en el tiempo de los 1500 hacia atrás ofrendaban sus vidas para defender este diseño que Dios estableció. Entonces, hermanos, quiero aclararle algo muy importante, simple de entender. Todo creyente genuino necesita de la iglesia local. Todo creyente genuino necesita de la iglesia local. Solo un creyente genuino puede entender la necesidad de apegarse a un cuerpo, de someterse a un liderazgo, de evidenciar sus frutos. Ojo, no solo debemos verlo como el lugar donde hay enseñanza o solo como un espacio para pasar el domingo o solo porque me da un aliento, me da fuerza asistir a la iglesia. Por supuesto, o sea, quiero que me entienda este punto. Que usted venga a escuchar la exposición es importante. Que usted invierta tiempo y esfuerzo en venir acá un domingo en la mañana, un jueves en la noche, cuando usted podría estar descansado porque la rutina lo reventó toda la semana, requiere una importancia que usted le dé.
Usted le está dando un valor a venir a congregarse, producto de su necesidad que usted entiende de la iglesia local. Es importante. Es importante que usted encuentre el reposo que su alma necesita cuando viene acá. Usted puede sentirse agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero hay algo que pasa de una manera bien inusual cada vez que usted viene a la iglesia. No sé si le ha pasado. O sea, usted puede venir agotado en tantos sentidos, pero escuchar esto, la palabra expuesta, compartir con los hermanos, o sea, hay algo que Dios obra mediante estos medios de gracia que nos renueva, que nos alienta. No nos resuelve la vida, pero nos sostiene para seguir aguantando más. O sea, es importante la necesidad de la iglesia local para el creyente, pero no es el propósito principal. Es parte de ello, claro, ya lo vimos. Y otra vez, necesitamos de la iglesia local. ¿Sabe para qué? Para mantenernos aferrados al evangelio. Lea otra vez Hebreos 10, versículo 23. Un poquito antes, leámoslo desde el 19 para entender un poco mejor el sabor que el autor le está poniendo a tremenda exhortación. En el versículo 19 ha venido hablando de cómo los sacrificios allá en Levítico eran una sombra de lo que Cristo hizo en su sacrificio perfecto y único. Entonces en el versículo 19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y versículo 21, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos, mire, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Sabe lo que está diciendo el autor de Hebreos? Acérquense, ya Dios pagó el precio. Acérquense de manera confiada. Ya tienen la información teológica para poder acercarse. Ahora practíquenlo. Manténganse firmes en medio de estos momentos difíciles. Anímense unos a otros. Tienen el motor y la base correcta para hacer esto. Háganlo. Pero si usted no entiende que necesita de la iglesia local, ¿cómo va a entender este texto? Me encanta cómo lo dice la Reina Valera. Mantengamos firmes sin fluctuar. Por más que se debilite este caminar, mantengámonos firmes. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y una traducción del griego dice, aferrémonos firmes sin vacilación a la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Si Dios ha prometido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, ¿usted cree que Dios es mentiroso? Si Dios en Mateo 28 dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿usted cree que es mentiroso? Si Él ha prometido que va a volver con gran poder y autoridad y muchos van a exaltar su nombre, santo, 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 de toda tribu, lengua y nación, ¿usted cree que Dios es mentiroso? Fiel es el que prometió. Y si Dios es fiel para prometer es porque lo va a cumplir. Esta verdad es la que debe ser nuestra motivación para entender la necesidad que tenemos de venir a reunirnos, hermano. Necesitamos de la iglesia para recordarnos que es el evangelio, para cerciorarnos que seguimos en este camino, para que podamos estar plenamente convencidos y que otros afirmen que somos gente del evangelio. Examinar que nuestra vida sea congruente con lo que creemos. En otras palabras, y según lo que hemos estado viendo, ser confesores correctos que manejan una confesión correcta. Entonces,
Si el propósito principal que ya dijimos es que seamos representantes del cielo, que guardan el qué y el quién del evangelio, examinándonos constantemente, entonces las reuniones de la iglesia durante la semana, hermano y hermana, sí importan. Y de verdad quiero ser lo más amoroso posible en este punto. Hermano, ¿realmente no vienes a la iglesia por una excusa válida? ¿O realmente es una excusa para tu pereza? Tú puedes estar muy cansado, hermano, yo entiendo. Hay una rutina pesadísima, pero si tú te estuvieras muriendo de tos, te da un ataque de neumonía, de bronquitis, qué sé yo, tú no vas a pensar en ir o no al hospital. Tú necesitas ser curado de urgencia, necesitas que te examinen, necesitas que te curen ese mal que te ha venido y sabes que estás mal. Tú no esperas hasta el día siguiente, no importa la hora, tú vas, ves cómo te vas, pero necesitas ir a emergencias, a un hospital. Hermano, y si se supone que lo espiritual pesa más que lo terrenal, ¿no debería ser lo mismo para la iglesia? Tú sabes que estás mal, yo sé que estoy mal. Estamos constantemente siendo acechados por nuestro pecado. Hay una lucha entre si la pecaminosidad o si Cristo en mí pesa más. Hay una lucha en nuestro ser. Y tú pretendes lograrlo por tus propias fuerzas, si tú sabes que se abre una oportunidad para poder reunirte en la iglesia, ¿por qué no la aprovechas? Solo son 2 reuniones, al menos en esta iglesia, a la semana. 2. Básicamente son 4 horas a la semana que tú le inviertes a esta comunión, comparado con el resto de horas que te expones al pecado, hermano. Y me estás diciendo que no tenés tiempo. Sí, entiendo que hay hermanos que realmente no pueden venir por temas fuertes y comprensibles, pero si realmente estás considerando tu esfuerzo a la luz de lo que estás aprendiendo, sacrifícate, hermano. Sacrifícate, hermana. Los que están viendo la transmisión, sacrifíquense. No solamente lo observen desde ahí si pueden venir. Hermano, ser un representante de Dios implica sacrificios. Negarnos a nosotros mismos requiere sacrificio. No nos gusta, a nadie le gusta. Tiene una opción mejor. Pero esto es sacrificial, hermano. No puedes sacar esta parte de la vida cristiana. La vida cristiana es sacrificial. Vas a tener que abandonar cosas, vas a tener que dejar cosas, vas a tener que renunciar a cosas. Y esa parte es la que no nos gusta. Pero te recuerdo, hermano, que las reuniones de la iglesia durante la semana sí importan. Usted me puede decir, pero es que solo basta con que mis creencias vayan acorde con mi manera de vivir y ahí está, mi cristianismo ya está completo. Solo tengo que cerciorarme de que mi vida y mis creencias hagan esta unión perfecta. Y así solo tenemos preocupados, perdón, reformulo, cuando la gente piensa así, ¿sabe lo que pasa? Tenemos cristianos en la iglesia preocupados únicamente por 3 cosas: por la enseñanza, por las relaciones y por el servicio. Présteme atención con lo que le voy a decir a continuación. Eso no nos diferencia de las otras religiones. Las otras religiones se preocupan también por su enseñanza, por sus relaciones y por su servicio. Muchas religiones le dan importancia a esto mismo y para vergüenza suya y mía, lo practican mejor que nosotros. Me impresiona ver la disciplina de los musulmanes a la hora de orar. Me impresionan las relaciones que muchas veces veo en los testigos de Jehová. La devoción de muchos católicos me calla. Y usted me está diciendo que no puede venir a la iglesia 2 veces a la semana. ¿Sabe qué es peor?
que hay sectas que ni siquiera se reúnen a la semana, a veces se reúnen como 3 veces al mes y su enseñanza y sus prácticas y su servicio cobran más activismo que en una iglesia que se supone se hace llamar de sana doctrina. Hermano, nuestro propósito no se limita a eso. Ojo, es importante lo que enseñamos, es importante nuestras relaciones, es importante tu servicio, sí, pero eso no es todo, hermano. Si estás limitando tu cristianismo a esas tres cosas, no has entendido tu propósito como iglesia. Eso no es todo. Y en el Nuevo Testamento usted va a poder ver, imagínese este paisaje. Las reuniones regulares en la iglesia primitiva sí importaban. No era casualidad que eligieron el primer día de la semana en honor a Jesús, su Salvador, que resucitó de entre los muertos, sino que era importante. ¿Sabe por qué? Porque la revelación de su palabra era expuesta. El canon no estaba completo, pero cuando se exponía palabra revelada del Señor, les estaba recordando a estos hermanos este evangelio y podían reconocerlo como verdadero. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Era expuesta esta palabra, podían reconocerlo, esto es verdad. Y en esas reuniones, ojo, y en esas reuniones afirmaban de manera formal que su ciudadanía estaba en los cielos a través de las ordenanzas. Eso no ha cambiado en nuestros días, al menos no debería. La iglesia debería de ser igual. Cada vez que usted viene, recuerde el evangelio. Reconózcalo como verdadero, porque muchas veces la prueba va a ser tan difícil que usted va a llegar a dudar de la veracidad de esto. Y en ese momento es cuando usted debe doblegarse en oración y pedir al Espíritu Santo que le dé el aguante necesario, porque muchas veces tocamos fondo, hermanos. Yo lo sé, todos lo sabemos. Hay momentos donde el Señor está cada día puliendo nuestro carácter y nos topa el cerco. ¿Sabe por qué? Es los métodos de Dios para morir a nosotros y ser más como Él, para que yo mengüe y que Él crezca. Eso no ha cambiado desde la iglesia primitiva. No ha cambiado hasta el día de hoy. Cuando usted entiende lo crucial que es el propósito principal como cuerpo de Cristo, usted le va a encontrar el sentido al por qué se reúne las semanas aquí. Jueves, domingo. Entonces, para ir aterrizando, hermanos, quiero que profundicemos en tres implicaciones del propósito de nuestras reuniones. Y solo vamos a ver el primero en esta ocasión. Si Dios nos permite, vamos a ver las siguientes dos implicaciones en lo que queda de las semanas. Pero quiero que vea estas implicaciones del propósito de por qué nos reunimos acá. Implicación número uno, Dios diseñó nuestras reuniones. Dios diseñó nuestras reuniones. Claro, ya dijimos que todo creyente genuino necesita de la iglesia local, pero ojo, no todo lugar que se llame iglesia es iglesia. De hecho, un teólogo hace el siguiente comentario, y cito: alguien puede llamar a una caminata semanal en el bosque una iglesia, ya que se reúnen para estar en comunión con Dios en la naturaleza. Pero eso no es la iglesia que Jesús habla en Mateo 16. ¿Por qué no? Debido a que Dios nos dijo muy específicamente lo que debe hacer una iglesia, y caminar en el bosque no está en la lista. Cierro cita. Le pongo un ejemplo. Imagínese, y aquí vuelvo al ejemplo del médico otra vez. Imagínese que usted va donde su médico y le dicen que usted tiene bronquitis porque claramente se le nota que usted está mal y que necesita ser curado o curada. Y suena bien ilógico, hermanos, que sea el doctor el que le pregunte a usted, bueno, ¿qué tratamiento quiere que le deje? ¿Qué tratamiento, qué receta me recomienda usted que yo le deje?
¿Y en qué lugar cree que es mejor que podamos hacerlo para que se pueda recuperar? No tiene sentido. El doctor jamás le va a preguntar a usted qué receta le parece a usted si usted ni sabe. Hasta menjurjes raros puede hacer y puede terminar peor. Usted está esperando que como el médico está capacitado para darle una receta adecuada para su mal y que usted se cure, usted espera la indicación y el diseño y la receta que el doctor le da. Y es acá donde hay un tema que los teólogos le llaman el principio regulador. Otros le llaman la práctica reguladora. Porque cuando alguien pregunta, bueno, ¿y entonces qué debería hacer la iglesia local cuando se reúne? Alguien puede responder, bueno, cualquier cosa que no esté prohibida en las escrituras. Pero a eso se le llama el principio normativo, o dicho de otra manera, la práctica normativa. Para hacérselo más sencillo, una manera más bíblica de responder esto solo sería responder, bueno, la pregunta es, ¿qué debería hacer la iglesia local cuando se reúne? Una respuesta bíblica puede ser solo lo que Dios nos ha dicho que hagamos en la iglesia local. Estamos limitándonos, preste atención, estamos limitándonos con esa respuesta a seguir la receta de Dios, por así decirlo. Y aquí quiero ir un poco más a la practicidad. Y bajo la ilustración de esta receta, quiero que usted se pregunte, ¿cuál es esa receta? Entonces, quiero ilustrárselo a la luz de esta ilustración. La receta de Dios. ¿Cuál es la receta de Dios para la iglesia local? Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, y por cuestiones de tiempo no vamos a ver todos los textos, pero sí algunos para enfatizarlo bien. Usted ve en el Nuevo Testamento que hay mandamientos para la iglesia local para que ore. Busque rapidito Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4. Y es súper claro, hermano. O sea, la Biblia en este sentido no está hablando en sentido figurado, no está ocupando parábolas. La Biblia es completamente explícita en esta receta. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseveren. ¿En qué? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, los pastores, los líderes, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Otra receta. Dios nos llama a leer las escrituras públicamente en la iglesia local. Vaya a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4, versículo 13. Es sencillo, Pablo está instruyendo a Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 13 le está diciendo, entre tanto que llego, ocúpate. Tres cosas: en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Muchos comentaristas dicen que estas tres cuestiones son la práctica de la iglesia local. ¿A quién iba a enseñar Timoteo? A la congregación. ¿A quién iba a exhortar Timoteo? A la congregación. ¿A quién iba a leer las escrituras públicamente? A la congregación. ¿Qué otra cosa la receta? Bueno, la Biblia le llama a la iglesia local a escuchar la predicación y la enseñanza. Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de la iglesia primitiva, dice, y se dedicaban continuamente, ojo, esa palabra, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué más está en la receta? Bautizar. Evidentemente esos textos ya los podemos. Bautizar creyentes, lo que Mateo 28 nos dice en la Gran Comisión. ¿Qué más? Compartir la cena del Señor. Ya vimos lo que dice Hechos 2:42 y estuvimos estudiando tanto jueves como domingo lo que primera los Corintios capítulo 11 dice respecto a la Santa Cena. Pero mire qué más está en la receta. Alentémonos
unos a otros y alabar al Señor en el canto. Váyase a Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Hermano, otra exhortación en amor para usted, y no es por ser alabancer, no menosprecie el tiempo del canto. Yo sé que usted viene cansado, que viene de muy lejos, pero aproveche el tiempo para cantar con la congregación. Entienda lo que está cantando, aunque no se la pueda, para eso ponemos las letras, para que usted examine, para que usted la escuche. Por eso es que últimamente hasta mandamos las alabanzas por el grupo de WhatsApp, las nuevas que se van integrando. O sea, a la iglesia local debe interesarle lo que canta también. Es parte de la receta. Y a través de estas alabanzas nos alentamos unos a otros. Conversaciones, estas predicaciones, momentos de comida. O sea, hay tantas formas creativas que Dios le ha dado en sus mentes para usar la sabiduría, para ser estratégico en cómo voy a alentar a este hermano o hermana. A través de una salida, a través de un WhatsApp, a través, no sé, o sea, hay estrategia, hay creatividad, hermano. Si tenemos creatividad para cosas malas, para las cosas buenas debería de ser hasta más. Pero hasta para eso debemos ser estratégicos. ¿De qué manera usted va a tomar decisiones a partir de hoy hasta el domingo en escribirle a un hermano? O sea, piénselo desde hoy, lo que queda de viernes, sábado y domingo. ¿A quién le puedo escribir? ¿Con quién puedo salir? ¿Qué le puedo decir? Cómo puedo preguntar cómo está? Si yo nunca le he hablado a esta persona. Pero hermano, qué bueno que ya tenés ese sentido. Una última cosa en la receta. Dar de las finanzas. Primera a los Corintios, capítulo 16. Este es un texto interesante que en su momento, si Dios permite, se va a estudiar también. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vayan no se recojan entonces ofrendas. Cuando veamos el tema de las ofrendas, hermano, va a ser bien interesante cómo es el principio regulador, el principio normativo para que usted ofrende de sus finanzas. Hasta para eso hay que ser estratégico con sabiduría. Pero por razones de tiempo quiero que vayamos a un último texto. Primera a los Corintios, 2 capítulos atrás, capítulo 14, versículo 26. Quiero que le preste atención a ese texto. Subráyelo, anótelo. Primera a los Corintios 14, 26 es clarísimo. Primera a los Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, evidentemente en el contexto, que todo se haga para, subraye eso, no se le olvide. Todo lo que usted viene a aportar como cuerpo de Cristo, ya sea que usted venga a escuchar, que usted venga a edificar, que usted venga a cantar, que usted venga a predicar, que usted venga a compartirle la palabra a algún amigo que lleve, tenga presente que todo es para edificación. Edificación. Probablemente hay cosas en gracia y verdad que a la gente no le parece como las hacemos, como la comunión cerrada, como el pacto de membresía. Son cosas que como iglesia local independiente hacemos, pero es precisamente por el hecho de que estamos procurando edificar al cuerpo. Hermano, las maneras o ciertas prácticas que muchas iglesias tienen es porque tienen en mira la edificación. Hermano, en cualquier iglesia va a haber un pero. La iglesia de este hermano, de John Piper, la iglesia de Michelin, la iglesia de Núñez, la iglesia de MacArthur, la iglesia de Albert Moller. Toda iglesia tiene, ay, qué chiva esta iglesia, qué bonito, qué precioso, qué grande, qué edificante. Pero esto lo pueden hacer mejor. Pero no me parece esto. Pero esto, toda la iglesia va a haber un pero, hermano. Pero ¿sabes por qué? Porque en estos requisitos implícitos que hay en iglesias, principios generales de escritura, mandatos, diferentes reglas que se pueden
Conocer es precisamente de una buena y necesaria consecuencia, de un propósito intencional, edificar al cuerpo. Si dentro de la membresía muchas veces pueden haber, en las mejores iglesias pasa, hermano, entiéndase mejores por de sana doctrina, iglesias inmensas, iglesias medianas, iglesias pequeñas, personas que han estado en la iglesia por años y muy involucrados terminan abandonando el evangelio, terminan yéndose de la iglesia. Aquí hay mucho que escarbar. Pero otra vez, si de entrada el propósito de esto, de esta receta, es para edificar, hermano, ¿cómo vas a ir en contra del diseño de Dios? Si algo no se encuentra en esta lista, entonces sí, no es parte del plan de Dios para nuestro tiempo juntos. Otra vez, volviendo al ejemplo de la caminata, y quiero tomarme unos minutitos más, téngame paciencia, porque es importante esto, y quiero concluirlo bien. ¿Se acuerda del ejemplo de la caminata en el bosque? Claro, puede ser una manera muy buena, creativa, estratégica de glorificar a Dios para pasar un buen rato juntos. Muchos hermanos aquí fueron testigos de no sé ni cómo el Señor me sostuvo para escalar un volcán, pero lo logré. Desde ese entonces el himno Él me sostendrá cobró otro sentido para mí. Pero es un buen momento que como hermanos podemos aprovechar, claro. Y esto podría dar lugar a la adoración, pero no es lo que debemos hacer cuando la iglesia local se reúne. O sea, el Señor nos ha dicho, mire, busquen cualquier zona verde para reunirse. O sea, hay mucha tela que cortar aquí, pero para explorar ya de último esta idea, eh, solo quiero darle dentro de esta receta 3 razones por las que debemos seguir este principio regulador en nuestras reuniones en la iglesia. Número 1, ponga atención. Nosotros no tenemos el mandato de obligar a la conciencia del cristiano de maneras en las que la Escritura no lo hace. Claro, Hebreos 10 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, somos llamados a congregarnos de manera regular. Pero hay que tener cuidado, hermano, con lo que hacemos en el entorno. ¿A qué quiero llegar? Porque muchas veces, y usted lo puede ver en las iglesias de hoy, en la liturgia de alabanza, predicación, han metido dramas, han metido diferentes actividades, han metido muchas cosas para hacer la iglesia más llamativa. Y probablemente no es algo que la Biblia no prohíba explícitamente, pero si eso está quitando el foco de la predicación y de las alabanzas y lo que realmente edifica la iglesia, hermano, ya no es algo opcional en lo que alguien puede participar. Por ejemplo, yo puedo venir aquí, miren hermanos, vamos a tener un toro mecánico aquí afuera mientras se desarrolla el culto. Sea, y mucha gente puede resultarle llamativo ir a sonarse ahí y después entrar a la predicación, pero ¿qué sentido tiene? Si mi objetivo es hacer llamativo a la iglesia, puedo ocupar métodos que probablemente sí la Biblia no apruebe. ¿Por qué? Porque mi propósito al final no está siendo edificar. O sea, tenemos que ser bien cuidadosos en lo que vemos en muchas iglesias, incluso en Gracia y Verdad, si por alguna extraña razón se, se, se nos cruzan los cables. Y usted está viendo que la palabra, la exposición de la palabra está perdiendo protagonismo, cuide la iglesia. Porque ya no es algo que alguien puede participar, algo opcional dentro de la liturgia, sino que se está haciendo algo que se debe hacer. O sea, ya no es una opción, es una obligación. O sea, hoy es obligación los dramas, hoy es obligación que haya casi una hora de alabanza, pero media hora de predicación. O sea, dese cuenta cómo por hacer la Biblia más llamativa se está perdiendo edificar al cuerpo. Y otra vez, tenemos creyentes preocupados por enseñanza, servicio, activismo, básicamente. No tenemos ningún derecho a hacer eso si quitamos el foco de la palabra de Dios. Número 2, hermano, Dios sabe cómo adorarle mejor que nosotros. Dios sabe cómo adorarle mejor que nosotros.
O sea, ¿quién puede decir que sabemos cómo adorar a Dios mejor que Él mismo? O sea, ese es el punto detrás del segundo mandamiento en los 10 mandamientos. No te harás imagen, porque yo soy un Dios celoso. Mire, muchos aquí conocen, bueno, cada uno de nosotros puede ser afín a un género musical. Me puede gustar X género de música, pero si yo estoy proponiendo cantar eso en la iglesia, ahí tenemos un problema. Porque yo no voy a adorar a Dios a mi manera. Si yo estoy proponiendo un género específico de música porque a la gente le gusta, porque la gente puede aplaudir, porque entonces ya perdí de vista el foco, el propósito. Sí, me puede gustar muchos géneros de música, pero ya cantarlos aquí en la iglesia para proponerlo a la congregación, hay que examinar bien eso. Hay que ir a la palabra. O sea, mientras todo se haga decentemente y con orden, hermano, ¿tú crees que la Biblia se va a contradecir? Hay más tela que cortar. Último punto, el Espíritu Santo tiene buenas razones para el diseño de nuestras reuniones como lo ha hecho. ¿Por qué nos limitamos a los elementos que ya mencioné? La oración, la lectura de las escrituras, la predicación, las ordenanzas, cantar, ofrendar. Hermano, muchas veces nos llaman cuadrados en gracia y verdad por eso, porque nos limitamos a eso. Leer la palabra, cantar la palabra, exponer la palabra, orar la palabra. O sea, nuestro centro es la palabra y mucha gente no le gusta eso. Y entonces, ¿qué pretenden tener en una iglesia? Es que yo creo que debería haber más dramas aquí. Yo creo que debería haber un show de, no sé, siempre mantenemos esa, bueno, se puede hacer cualquier cosa, media vez termina el servicio. Pero esto no es negociable, hermanos. La palabra debe ser el centro de la iglesia cuando se reúne. Porque, ¿por qué más te vas a alimentar, hermano? Todo lo que hacemos y practicamos se basa en la palabra. Entonces, yo prefiero limitarme a eso que agregar algo más. Muchas iglesias probablemente lo hagan y está bien. Entonces, para gloria del Señor, ¿cómo podemos ser más prácticos con esto al final, hermanos? ¿Sabe cómo? Aquí quiero hacer un pequeño espacio para aquellas personas que en algún momento o ustedes en algún momento conozcan que estén buscando una iglesia. Alguna persona que esté viendo este video que está buscando una iglesia. Si algún día ustedes necesitan encontrar una iglesia buena, busque una iglesia que tome en serio su responsabilidad de seguir esta receta de Dios para su principal reunión semanal. Si usted conoce a alguien que está buscando una iglesia, déle este consejo. Una iglesia cuyo centro es la palabra de Dios y las escrituras y que se basan en eso para hacer todo lo que hacen, es una buena señal, es una bandera verde. ¿Cómo evaluamos el servicio de nuestra propia iglesia? Hermano, cuando tú venís acá, en lugar de venir simplemente pensando, bueno, ¿cómo te sentiste al salir del servicio? O sea, si no te lo has preguntado, pregúntatelo. ¿Cómo te sentiste al finalizar el servicio? ¿O qué sacaste de bueno del sermón? Pero yo te invito a ir un poco más allá de esas preguntas. ¿Sabes qué preguntas puedes hacerte, hermano? Puedes ser un poco más centrado en Dios y menos en ti mismo. ¿En qué sentido? Lo que pasó en este jueves o lo que pasó en este domingo, ¿le agradó a Dios? ¿Mi actitud en el culto hoy le agradó al Señor? ¿Vi el celular más de lo que puse atención a la prédica? ¿Me dormí? O sea, hermano, es sacrificial. ¿Lo que pasó esta noche le agradó al Señor realmente? ¿Logramos sus propósitos para nuestro tiempo juntos? Porque, ojo, hermano, la reunión no se trata de usted ni de mí. No se trata de cumplir su expectativa en ese sentido. Perdóneme, hermano, pero en ese sentido la iglesia no es para usted. La iglesia es para honrar al Señor. Y último, reconocer que el Espíritu Santo nos dio todos estos elementos porque necesitamos todos estos elementos.
No sé si a usted le ha pasado que usted ama los sermones, pero no aprecia las oraciones. O todo lo que importa es el canto, la música, pero no tiene mucha paciencia para leer. Cada uno de nosotros podemos crecer en nuestra gratitud por todos los elementos de un servicio de la iglesia que la Escritura nos da. Hay unos que nos cuesta orar, hay otro que le cuesta cantar, hay otro que le cuesta leer, hay otro que le cuesta estar atento. Todo eso está combinado en el servicio. O sea, ¿te das cuenta, hermano? Si a ti te cuesta cualquiera de estos elementos, bienaventurado el diseño de Dios y el Espíritu Santo que nos hace estar atentos a cantar la palabra, orar la palabra, ver la palabra, escuchar la palabra, obedecer la palabra y todos los etcéteras. ¿Te das cuenta que sí importa que tú vengas a la iglesia? Hebreos 10, 23, 24. Mantengámonos firmes. Y quiero leerle la traducción del griego. Aferrémonos sin vacilación a la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo podemos estimularlos mutuamente al amor y a las buenas obras. Si Dios permite, eso lo vamos a ver más adelante, eso del amor y las buenas obras. Pero hermano, ahorita que tú has conocido todo eso, hermano, ¿qué más estímulo querés? ¿Qué más ánimo querés? Sos iglesia, hermano, en ese sentido, hoy lo sabes. Hay un sentido, hay un propósito. Haz el esfuerzo. Por muy cansado que estés, el Señor ha renovado la fuerza de alguien que ha estado en una situación más difícil que usted. Y usted sigue acá. Gloria al Señor. Ahora sabemos que hay una diversidad de estilos de culto en muchas iglesias que son de sana doctrina. Y no son elementos restrictivos. Los cristianos a veces podemos estar en desacuerdo porque, uy, esta iglesia mete alabanzas de Hillsong o este hermano se echa casi 2 horas predicando. O sea, podemos estar en desacuerdo sobre lo que está prescrito en la Escritura y lo que no, pero incluso en los desacuerdos, hermanos, podemos darnos cuenta que estamos utilizando el mismo marco, el mismo molde, el mismo objetivo. Entonces yo le invito a que reciba solo aquellos elementos en sus reuniones semanales que están en las Escrituras. Aférrese a la esperanza de su fe. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Exhórtense, anímense, sobre todo sabiendo que aquel día ya está cerca. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.